a decir algunas palabras, voy a leer algunas palabras de presentación del libro Diálogo de Conversos. Permítanme ustedes, para comenzar, una breve digresión de contexto. Hasta los años 50 o 60, pienso yo, los libros de autores desilusionados con el marxismo o el comunismo llegaron a constituir un verdadero género literario. Estamos hablando de los años grises de la Guerra Fría, cuando la deserción desde los dogmas del marxismo, la renuncia a la militancia comunista, transformaba al sujeto en una suerte de alimaña que desde luego lo obligaba a un cambio muy radical en su estilo de vida. En ese tiempo las fronteras estaban clarísimas y no había dónde perderse. Quien abjuraba del comunismo rara vez tenía el derecho a perderse en el anonimato. Lo lógico, lo esperable, lo predecible era que el hereje, el desertor, el desencantado, se convirtiera de ahí en adelante casi como un mecanismo natural de autodefensa en un anticomunista profesional y de tiempo completo. Si no estás conmigo, entonces estás contra mí. Y eso necesariamente iba acompañada de una reinvención personal que con frecuencia conducía a ceremoniales más o menos rituales y por lo general públicos, donde era necesario quemar lo que antes se había adorado y adorar lo que antes se había quemado. Hay muchos libros que dan testimonio de esas experiencias. Yo pertenezco a una generación que alcanzó a leer La historia blanca de Mi leyenda negra, de Marcos Chamude, que alcanzó a leer también La gran estafa del peruano Eudosio Rabines. Y no hablemos de un libro muy anterior, de los años 40, Yo elegí la libertad, del capitán del Ejército Rojo, Víctor Kravchenko, que desertó de la Unión Soviética en Washington durante la guerra y fue asesinado por los servicios de inteligencia soviética 20 años después en Manhattan. Es posible que el libro cumbre del género sea Las memorias del húngaro Arthur Koestler, periodista, novelista, ensayista, divulgador científico, una de las mentes más poderosas, versátiles e imaginativas del siglo XX, que luego de haber militado en el Partido Comunista Alemán, se desengañó de la ideología que había abrazado con entusiasmo mientras se resistía a las brutalidades del Tercer Reich. La verdad es que el descreimiento de Koestler sobrevino tras conocer de cerca el régimen de Stalin y de haber vivido uno de los períodos más brutales del totalitarismo bolchevique. Está claro que nada de esto en la actualidad es como ayer. No solo la Guerra Fría quedó en el pasado, el mundo actual es mucho menos bipolar que entonces. El que se disoluciona no necesariamente tiene que transformarse como antaño en el contratipo inverso de quien fue. Actualmente hay más matices, más espacio. Sin embargo, lo que ha cambiado poco es la profundidad, la gravedad, la herida convertida en marca indeleble que invariablemente deja la ruptura con el comunismo. El precio de la deserción quizás no sea tan demencial como antes, pero el precio sigue siendo alto. De hecho, muy alto. Este diálogo de conversos, el libro de Roberto Ampuero y Mauricio Rojas que estamos presentando hoy, entrega un testimonio irrecusable en este sentido. Fueron momentos muy duros los que uno y otro vivieron, en distintos momentos, en diferentes países y por muy distintas razones. Son procesos paralelos los suyos y no necesariamente coincidentes. Los dos vivieron la experiencia del exilio. Mauricio Rojas venía del MIR y se desengaña en Suecia, básicamente en el plano intelectual primero. Roberto Ampuero venía de las Juventudes Comunistas y su decepción antes que contrariar sus juicios y percepciones se sitúa en el plano de la experiencia cotidiana después de conocer desde dentro la realidad cubana y la realidad de la RDA. Lo notable es que uno y otro a partir de ahí hayan abrazado los valores del liberalismo político y puedan mirar hacia atrás con lucidez, con distancia, con ironía incluso, asumiendo lo que fueron sin recriminaciones, pero también
sin complacencia ni conformismo. Este es un libro visceralmente muy potente, me parece a mí. En un prólogo, 5 capítulos y un epílogo, Roberto y Mauricio dan cuenta del itinerario del proceso, básicamente interior, que los sacó de la jaula en que la vida, el pasado, el contexto político chileno o sus propios impulsos los metió. Dan cuenta también de los horizontes de libertad que cada cual por su lado fue vislumbrando a partir de una dramática experiencia de orfandad, de vacío, de ruptura y de dolor. No es fácil aceptar de un día para otro que los minuteros de la historia se mueven en el sentido inverso a lo que se creía. No es fácil navegar hacia la otra orilla. No es fácil tampoco recomponerse después del derrumbe de los ideales y las convicciones. No es fácil romper con la tribu que en determinado momento fue sentida como propia y a partir de otro momento comienza a parecer no solo ajena, sino también postiza, tóxica, asfixiante y opresiva. Este no es un asunto que ponga en entredicho solo la estantería intelectual de las personas. Ni siquiera es una opción cuyos alcances sean solamente políticos. Ciertamente estamos hablando de eso, pero ciertamente también estamos hablando de algo mucho más que eso. Este es un proceso que implica poner contra las cuerdas sentimientos, emociones, lealtades, complicidades, historias compartidas, amistades, afinidades y un enorme caudal de vivencias dentro del cual hay que lograr encontrar una puerta de salida si se quiere vivir viviendo con honestidad, con autenticidad y con arreglo a las verdades de la propia conciencia. Debo reconocer que este libro ágil, necesario y revelador me planteó en sus márgenes dudas respecto de las cuales la verdad es que nunca he encontrado respuestas ni satisfactorias ni mucho menos definitivas. ¿Por qué terminamos adhiriendo a una posición política y no a otra? ¿Qué es lo que nos hizo ser y pensar como somos? ¿Qué es lo que nos inclinó a pensar en una dirección y no en otra? ¿Por qué algunos somos por carácter más proclives a la estabilidad y al orden y otros más receptivos al cambio y al riesgo? ¿Es por la leche que tomamos? ¿Es por los libros que leímos? ¿Es por la biografía que tuvimos? ¿Es por los amigos con los cuales compartimos? ¿Es por el colegio al que fuimos? ¿Es por el mundo emocional que nos levantamos? ¿O al revés? Es a pesar de todo eso, de la leche, de los libros, de los amigos, de la biografía, de las lecturas, qué sé yo. Es más, este libro me sumerge en corrientes tan íntimas y profundas de conciencia que al final el lector puede llegar a tener más o menos claro el porqué de la evolución que describen Roberto y Mauricio hasta su desembarco en las playas del liberalismo. Pero sospecho que no somos pocos los que nos quedamos con saldo en contra a la hora de entender cómo fue que en el pasado ellos mismos llegaron a comulgar con los dogmas del materialismo histórico, a tragarse la mitología del Che Guevara, a coquetear con la vida armada, a repudiar la democracia burguesa, a admirar los contrafuertes de acero de los socialismos reales. Me gustan varias cosas de este libro. Me gusta el testimonio directo, me gusta la fluidez del diálogo, me gusta la carga de vida que hay en estas páginas, me gustan las perspectivas analíticas, históricas e intelectuales que siempre está aportando Mauricio Rojas desde el rigor del historiador, y me gustan los prismas literarios y vivenciales que aporta Roberto Ampuero, en todos los cuales se reconoce su gen de escritor. Me gusta el tono reflexivo de la conversación. Me gusta la mezcla entre lecturas y experiencias directas que fueron recogidas aquí. Me gusta menos, lo confieso, el título. Y me gusta menos, entre otras cosas, porque desde que tuve clases en Derecho con Carlos León, que fue mi profesor de Filosofía del Derecho y que además era un excelente escritor, un gran conversador,
un gran conocedor del Chile profundo, el Chile profundo conocido en los años 60, desde la clase media, desde su posición de empleado particular, que él lo decía con gran orgullo. Bueno, la cosa es que en sus clases él siempre contaba un cuento que por lo visto terminó dejándome sesgos de los cuales nunca más me pude zafar enteramente. El cuento, no tengo idea si es invento o es verdad, progresa en el siguiente sentido. Él decía que después de su sonada conversión al catolicismo, la esposa del fundador de la revista Time, que yo entiendo que es el magnate de la prensa norteamericana, Henry Robinson Luce, pidió audiencia nada menos que con el Papa. Estábamos entonces en el pontificado de Pío XII. Llegó desde luego la señora a la audiencia, de riguroso negro y mantilla muy larga, audiencia privada, desde luego atendida a la jerarquía de la dama, y esta buena señora no hizo más que tomar asiento frente al pontífice en unos salones del Palacio Apostólico y comenzó a hablar de las Escrituras, de la epifanía de su conversión, del misterio trinitario de la salvación, del dogma de la Inmaculada, del milagro de la transubstanciación, de las virtudes cardinales, de la infalibilidad de los sucesores de Pedro, hasta que en un momento el Papa, un tanto fastidiado con tanto magisterio, le dijo: está muy bien, señora, pero no se olvide que yo también soy católico. Es un chiste, desde luego, ¿no? Es un chiste sobre el ultrismo de los conversos, pero parece que algo me marcó este chiste. La figura del converso, en su vehemencia, en su intensidad, en el rayo que le cae sobre la cabeza mientras galopa camino de Damasco, a veces me abruma su poco. Reconozco, no obstante, que ni Roberto ni Mauricio Rojas aquí me abrumaron. Al revés, debe ser porque no salieron de un Frankenstein para buscar cobijo en otro Frankenstein. Debe ser porque ambos emigraron a un pensamiento, a una concepción de la vida individual y colectiva que no se define como un sistema de dogmas y convicciones cerrados sobre sí mismo. Ambos arribaron finalmente a un rayado de cancha abierto a la duda, de matriz liberal, indudablemente, receptivo a la autonomía individual, sensible a las diferencias, respetuoso de las identidades particulares, que nos resulta convincente y más que eso, que nos puede resultar muy apasionante, no tanto por las sentencias categóricas o definitivas de sus respuestas, sino más bien por la espontaneidad y por la calidad de sus preguntas. Ejercicio catártico y liberador de la memoria, esfuerzo conjunto por encontrar explicaciones para compulsiones revolucionarias que no son fáciles de explicar, testimonio desgarrador de los vasallajes que llegaron a considerar inaceptables. Este diálogo de conversos está viendo un trabajo de construcción, una mirada al Chile de hoy y una conversación abierta al futuro. Del mismo modo, es una exhortación a no tener miedo, a desconfiar de los mesianismos, a mirar el futuro con confianza, a sospechar de toda concentración de poder, a reencantarnos con las potencialidades de la democracia, la libertad, y a cuidarnos, en fin, tanto de las trampas del inmovilismo como de la obstinada premura por acelerar los cambios históricos, echando todo por la borda. Al concluir, quiero agradecer muy sinceramente la confianza de Roberto y Mauricio y la invitación de la Fundación para el Progreso a intervenir en esta presentación. Este es un libro valioso, me parece a mí, cuya lectura quedará resonando en la memoria y en la conciencia hasta mucho después de haber cerrado la última página. Muchas gracias. La idea es tener con los autores una conversación suelta, informal, de aquí en adelante. Y yo quiero partir preguntándole a Mauricio cómo nació la idea de este libro
¿Por qué juzgaron que era necesario que este libro se publicara, se difundiera? Mira, bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación que has hecho, excelente. Es un honor tenerte a ti como presentador. Gracias a ustedes por haber venido. Muchas gracias a la Fundación para el Progreso, a la Universidad Finisterre, a todos los que han hecho posible, y a la editorial, por supuesto. Mira, este libro surge de algo bastante extraño. Nos vamos conociendo por lecturas. Yo sé que existe un Roberto Ampuero que ha escrito Nuestros años verde olivo, por ejemplo, y otras lecturas. Amigos comunes nos dicen, pero ¿conoces a Roberto? Me dicen, y yo me imagino que Roberto vive lo mismo. Y no nos habíamos encontrado, a pesar de hacer un viaje paralelo, hasta octubre del año pasado. ¿Tú lo habías leído como escritora? Sí, por supuesto, Nuestros años verde olivo y otros textos también. Yo estaba muy consciente de que había un personaje por ahí que venía de la juventud comunista y que había hecho un camino que tenía mucho en común. Y por lo tanto, el conocernos ya con un poco más de 60 años, fue como que confluían dos líneas paralelas. Y nos conocimos en octubre y después de un par de encuentros se hizo evidente que teníamos que sentarnos, relatar esta historia para otros, pero no menos para nosotros. Porque aquí se han pasado muchas cosas muy solo a veces. Es una lucha interna también con el entorno más directo de uno. Gente que uno quiere, gente que uno estima profundamente, ideas que han sido tu identidad y has dejado. Por lo tanto, Mauricio, me equivoco, ¿sí? Me equivoco si digo que Roberto había contado más de su desengaño de lo que habías contado tú. Sí, sin duda, porque claro, están las novelas. Ya, tú eres un hombre más close. O más de la academia. Yo soy historiador económico, no soy novelista. Si bien Roberto dice que yo tengo algo de novelista, pero bueno, eso no lo he probado. Muy bueno. Por lo tanto, mi relato no estaba en esa forma. Esta es la primera vez que yo pongo mi relato allí, sin duda. Claro. Así que el 5 de diciembre del año pasado nos juntamos en la casa de Olmué de Roberto. Tenemos que hacer un libro. Sí. Un diálogo, en realidad. Un diálogo. Con Pero una no grabadora, sin un esquema mayormente, sino que echar a andar los recuerdos, la memoria, y empezar a confrontar muy directamente la experiencia. Quizás eso le da viveza al diálogo, Claro. porque no es un diálogo repetido, ensayado, donde tú ya conoces todo, sino que realmente es un encuentro que está allí. Y sintonizaste bien con Roberto. Mira, Es yo una con pregunta Roberto... una pregunta que no la debería hacer en público. No, Pero no estoy escuchando yo ahora. Nos hemos reído mucho, lo hemos pasado muy bien, ya hay que decirlo, porque si bien todo esto tiene momentos dramáticos y hay un recuerdo muy duro que hacer, y un mea culpa también, y bueno, toda la historia, pero además yo he ganado un amigo y de verdad que hay una... En fin, todavía nos echamos bromas porque Roberto era la juventud comunista, que para los miristas eran unos reformistas burgueses, etcétera, rabanitos, como le decíamos, rojos por fuera y blancos por dentro. Y Roberto todavía me acusa de ser un extremista, pequeño burgués. En fin, ha sido un gran encuentro, o sea que más allá de unas páginas, yo creo que hemos dejado algo que estamos llevando con mucha alegría hoy día. Roberto, para ti no tiene el mismo alcance catártico que tuvo probablemente para Mauricio, puesto que tú ya habías tocado este tema anteriormente. Bueno, también quiero agradecerte las palabras, el análisis, porque es una suerte de ensayo el que hiciste sobre el libro, o mini ensayo si quieres ser modesto, pero realmente me parece que es muy acertado en muchas de las afirmaciones que haces. Me parece interesante tu reflexión también sobre el título de los conversos. El título es una provocación fundamentalmente. Podríamos hablar más adelante, yo pienso que este es un país de conversos. Yo creo que tiene que salir más adelante. Y va a salir. Okay. Y quiero decirte que quiero agradecer también enormemente la presencia de todos ustedes, el apoyo de la Fundación para el Progreso, de la cual soy Senior Fellow, y también de la cátedra que lleva mi nombre de la Universidad Finisterra, porque esto ha sido posible en el día de hoy, acá en esta sesión, y desde luego con la base del trabajo de la editorial
Penguin Random House. Claro, yo había contado algo antes de mi vida, pero con respecto a lo que había sido la experiencia de los socialismos reales, tanto en Alemania Oriental, en la época, como en Cuba. Pero es distinto cuando uno empieza a contar esto como un solista, a cuando comienza a contarlo con otra persona que de pronto se convierte en una suerte de espejo. Y ahí uno se empieza a asombrar y empieza a darse cuenta que muchas de las inquietudes, de los estímulos, de los miedos, los temores, de la autorrepresión que uno, de las pequeñas traiciones que tuvo que hacer y de engaño a sí mismo, y los silencios que tuvo que guardar en un momento porque había que ser como Galileo Galilei y no como Giordano Bruno, bajo las circunstancias en que había vivido, las encuentro de pronto reflejadas allí y están planteadas con mucha honestidad. Nosotros aquí lo que hacemos es reflexionar sobre lo que hicimos, algo muy importante, asumimos nuestra responsabilidad en un mundo donde la gente por lo general elude, ¿verdad?, asumir su responsabilidad en lo político. Asumimos nuestra responsabilidad también en lo que fue incendiar, destruir, enterrar también la democracia chilena en los años 70. Como muy bien dice Mauricio, nosotros tenemos la impresión de que lo que ocurre cuando comienza la época del régimen militar para unos, de la dictadura militar, ahí lo que hacen los militares es enterrar una democracia que ya los chilenos, civiles, habíamos eliminado, habíamos liquidado. Y nosotros fuimos parte de eso, y algo aportamos a eso. Entonces, al empezar a hablar con alguien sobre esto, que uno lo sabía o lo empezó a sentir en un momento de su vida con responsabilidad, y descubrir que el otro también dice, sí, yo tuve la misma sensación y de eso me arrepiento, lo hubiese hecho distinto, es interesante. Para mí también fue importante porque surge algo para mí crucial, el derecho a rectificar que tiene el individuo, el derecho que tiene el individuo a cambiar, el derecho que tiene el individuo también a ser otro, no aquel que parecía predestinado a ser. Y el verlo también reflejado en Mauricio para mí fue emotivo. Y también, y no quiero sonar muy dramático, hay algo que para mí era importante en esta conversación y la fui descubriendo, el derecho a perdonar en la medida que otros me perdonaron. Y quiero explicarlo con una cosa, un ejemplo muy concreto, porque lo contrario se puede interpretar como algo muy místico. Cuando me invitan a mí por primera vez a la Feria del Libro de Miami, me ponen de guía a un poeta, Ángel Cuadra, a un poeta cubano, ya de bastantes años en ese momento, yo era un joven también, estamos hablando de los años 90, y vamos paseando por Miami y conversando sobre su vida y la mía. Él estaba viviendo en el exilio, desde luego. Yo había renunciado en 1976 a la Juventud Comunista, pero el 74 y el 75 disfruté mucho la vida en La Habana. La pasé bien, con amigos, dentro de lo que era la nomenclatura y las muchachas y la música y todo esto que pertenecía al barrio de Miramar. Y en un momento le pregunto a Ángel, Ángel, ¿dónde estabas tú? El 75, el 76. Y me dice, ¿te acuerdas del Morro? Sí, claro. Yo estaba en la cárcel del Morro porque a mí me condenaron en el año 61 a 30 años de prisión por unos poemas que hice en la universidad en contra de Fidel Castro. Y yo fue la primera vez que yo me encontré con alguien que realmente había vivido, alcanzó a salir antes de los 30, con los 27 años de prisión. Había vivido, había pagado con su libertad y gran parte de su vida por aquella utopía que yo había abrazado. Pero en Cuba, nunca había encontrado a alguien así. Y en ese sentido, este hombre, y nunca lo olvidaré, y lo tengo eternamente como un agradecimiento, miró y me trató sin un resentimiento, con una amabilidad, casi con una humanidad tremenda. Y eso me marcó y me hizo también tener una actitud distinta ante quienes, bajo otras circunstancias en mi país, asumieron otras posiciones.
Y eso fue saliendo, todas estas cosas fueron saliendo en la medida que conversábamos con Mauricio bajo el parrón, ahí en Olmué, un grato parrón de verano. Mauricio, quiero llevarte al momento de tu ruptura, y quiero preguntarte una cosa bien específica. ¿Qué persona, qué libro, qué autor, qué lectura fue la que más cercanamente gatilló tu decisión de echarte a la mar, digamos, ¿no? Bueno, si es por lecturas, Mario Vargas Llosa fue muy importante. Mario iba haciendo un proceso un poco más adelante, íbamos en un camino donde él era alguien que ya había caminado unos cuantos metros más que los que yo había caminado. Así que leer sus ensayos, leer La guerra del fin del mundo, conocer su ruptura con la Revolución Cubana, el año 71, etcétera, fue muy, muy importante. Pero hay un momento clave en mi ruptura que no tiene que ver con lecturas, porque esto no se trata de un ejercicio intelectual, si bien también es un ejercicio intelectual. Se trata de salir de lo que es un mundo de una secta revolucionaria, donde todo, el universo en que uno se mueve, amigos, amores, todo, gira en torno a ciertas ideas incuestionables. Y yo creía profundamente en eso. Yo a fines del año 76 me anoté para la operación Retorno del MIR, yo vivía allá en Suecia. O sea, yo estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias de lo que había sido mi vida. Esta era la conclusión lógica de la vida de un joven que se había embarcado en la revolución y estaba dispuesto a morir, también a matar, a todo aquello que significa ser revolucionario. Ahora, en ese momento, cuando yo estoy esperando los pasajes para ir a Cuba, hay un compañero del MIR que viene saliendo de la cárcel en Chile, había resistido la tortura, era del Comité Central, un hombre de gran peso moral, que nos junta en Estocolmo a unos 20 o 25 milistas y nos dice: muchachos, yo no estoy de acuerdo con esto. El partido está destruido. No hay movimiento revolucionario ni masas que los esperan nada. El partido quiere usarlos como carne de cañón, mandarlos a tirar un tiro, a poner una bomba, lo que sea, para existir a través de la muerte de ustedes. Y este hombre nos dice, era un poco mayor, tenía una historia política un poco distinta. Nos dice: yo creo que ustedes son más valiosos que eso. No podemos quemar a lo que nos queda, esta reserva de juventud, tratándola de esta manera como unas piezas de ajedrez para que el partido pudiera existir. Ese hombre es lo que yo llamo el autorizador moral, para empezar a pensar por mí mismo, a dudar, a cuestionar. Te abre esa pequeña rendija donde entra un poco de aire fresco y tú comienzas a decir: esto no puede ser. Sobre todo cuando estás afuera, y nosotros teníamos la sensación de haber sido traidores, desertores, de haber dejado la lucha. Por supuesto que cuestionar era muy difícil. Un traidor no cuestiona, pide perdón. Hasta que llega alguien con la autoridad moral de decirte: esto no puede ser, piensa por ti mismo, no sigas este camino. Ese hombre fue para mí, digamos, la tabla de salvación. Yo le agradezco en el libro porque después prácticamente lo encontré solamente una vez en el metro de Estocolmo, nos saludamos, pero nunca le he podido agradecer esa tremenda cosa que él hizo conmigo y con por lo menos 20. En torno de tu grupo, Mauricio, nadie emprendió un camino, no te digo parecido al tuyo, pero un camino de deserción, de alejamiento o de distanciamiento al menos. Sí. Ahí, después de ese encuentro que es muy dramático para nosotros, hay unos 20 o 25 camaradas que dejan el MIR y nos vamos todos a una ciudad del sur de Suecia llamada Malmö y fundamos una especie de microsecta de exmiristas para leer El Capital. Seguramente porque es muy largo y nos daba tiempo antes de la vuelta a Chile, yo no sé por qué, pero a leer El Capital, a profundizar, a cumplir ese destino. Cambian de casa, compran... No, nos vamos a unos barrios muy segregados, donde había muchos departamentos vacíos, y empiezan a llegar de todas partes de Suecia unas 25 familias. Las autoridades suecas no entendían nada, ¿qué les pasa a estos tipos? ¿Por qué se vienen acá?
Y nosotros tratando de explicar de alguna manera, y nos juntamos ahí y durante un buen tiempo estamos leyendo El Capital y manteniendo la ilusión de que estábamos en el camino de retorno, pero que ese camino de retorno pasaba por un largo viaje de formación, etcétera, y también porque Chile cambiara en algo y nos diera una posibilidad de no volver a simplemente morir acá. Y ahí comienza ese camino. Muchos lo siguen un poco más allá, un poco más acá. Yo creo que yo fui el que llegué mucho más lejos en esto. Tan lejos que para muchos de mis ex compañeros, yo creo que para la gran mayoría, yo soy un traidor lisa y llanamente. Alguien que cruzó todas las líneas rojas. Alguien que es imperdonable. Porque, bueno, y yo lo reconozco. Yo en mis obras y también en este libro digo las ideas por las cuales yo luché cuando joven, que me entregué, que se entregó mi madre, que pasó por Villa Grimaldi también. O sea, esto no es ninguna broma para nosotros. Esas ideas son las que conducen a un mal terrible. Bueno, esa es por lejos la herida más fuerte, digamos, de tu ruptura, la herida con tu madre. Imagínate mi madre que llegó ya cerca de 50 años a Suecia, después de estar aquí pasando por Villa Grimaldi, etc. Y un día el hijo tiene que decirle, mira mamá, y sabiendo que esta es una mujer que se ha entregado con la mejor intención del mundo. Y ese es el drama del marxismo, de los revolucionarios. Gente que se entrega con la voluntad de construir un paraíso en la tierra y termina construyendo infiernos en la tierra. Decirle a esa mujer que ya no puede reconstruir la vida. Nuestra vida estaba entregada a una pésima causa, a la causa que termina sometiendo a la gente, como lo hemos visto en China, en Rusia, etc. Yo en el libro hablo de esto porque es algo que a mí, yo todavía le doy vueltas, no sé si hice bien, no sé si tendría que haber ocultado mis ideas frente a mi madre, no lo sé. Ahora ella era profesora de Historia Económica, habíamos toda nuestra vida es un diálogo sobre la revolución, la historia, ambos aceptamos con mucho estoicismo además los sacrificios. Cuando ella cae en la cárcel es algo, imagínense, yo estoy en Suecia, es terrible, pero yo entiendo que así es la revolución, ese es el camino, es el precio, ahí estamos. Por lo tanto, esta ruptura, ese momento y estos otros momentos tienen un peso tremendo. Yo lo llevo conmigo, esto no está resuelto, nunca va a estar resuelto, porque tú le has hecho daño a gente a la que quieres profundamente. Y eso seguirá contigo siempre. Roberto, el proceso de desilusión, de desengaño por parte tuya, yo entiendo que fue mucho más gradual. Fue mucho más gradual. Incluso hay un momento, probablemente hay un periodo en el cual juegas, te pones una máscara, porque interiormente lo más probable es que ya estás desplomado y simulas como por sobrevivencia. Pero si tú tuvieras que situar en un momento difícil, supongo, cuando tú tomas conciencia realmente de que los caminos tuyos se bifurcaban, o sea, los caminos de la revolución iban por un lado y los tuyos tenían que ir necesariamente en otra dirección. Sí, ¿Se puede identificar ese momento? En cierta forma sí. Tú hablas en realidad de lo que es el punto sin retorno, que uno lo siente, cuando ya a partir de ese punto ya no hay forma de volver atrás. Claro. Has roto con lo más profundo y sagrado de aquel grupo, de aquella ideología. Y yo diría que hay algunos puntos. Uno de ellos tiene que ver con espacios como este, en términos de volumen. Cada cierto tiempo los chilenos en el exilio, en este caso en Cuba, también en Alemania Oriental, y me imagino que en todos los países socialistas, nos reuníamos, convocados por los partidos políticos de la izquierda en el exilio. Y entonces se formaba una atmósfera que era muy extraña porque era entre vital, vibrante y al mismo tiempo desesperada. Porque obviamente había gente que estaba allí, habían salido del país torturados, estaban en recuperación, otros habían perdido familiares, otros tenían familiares entre los desaparecidos, y otros decían, bueno, esto nos pasó por no estar armados y haber aplastado al enemigo antes de que él nos aplastara. Pero dentro de esa actividad
se exigía entonces, y recuerdo en una de ellas, en el teatro de la CTC, que era la Central de Trabajadores de Cuba, que me imagino que todavía existe, y que por cierto nunca ha planteado ninguna huelga en 56 años de existencia, se planteaba cosas que exigíamos para Chile, ineludibles e inmediatas. Esto era extraño porque era como pensar que en Chile Pinochet y la Junta nos escuchaba, ¿no? Pero bueno, se quedaba encerrada ahí como declaración y exigencia. Y era muy... que uno las abrazaba y las aplaudía y las celebraba y lo emocionaba, ¿no? Y era fin del exilio, el retorno sin condiciones, fin de la DINA o la CNI, parlamento, elecciones libres, partidos políticos. Y eso nos hacía sentirnos un solo cuerpo vibrante, exigiéndole a la patria que volviera la democracia y la libertad a Chile. Y eso era emotivo, o sea, la gente lloraba, era un acto de contrición. Y entonces, cuando salíamos de ese espacio, cruzábamos el foyer y llegábamos a la calle de La Habana otra vez, todas esas cosas eran profundamente contrarrevolucionarias. Por todo aquello te podían meter preso. Y obviamente eso es una contradicción terrible, o sea, que solamente se salva mediante la hipocresía. Y eso, uno puede ser hipócrita mucho tiempo, pero no toda la vida, te va dañando, te va mellando, y yo lo sentí, yo era muy joven, y lo sentí además, que aquello era insostenible. Ese es un momento así en que, yo diría, de erosión de la concepción y de la convicción revolucionaria, de que había una contradicción insoluble, que no podía ser que aquello que yo quería para Chile no lo quisiera para los cubanos, que era la gente entre la cual yo vivía, y que uno sabía por la universidad que sufrían en un silencio que entonces solamente llevaba, estoy hablando, 15, 16 años. Nadie se podía imaginar que ese horror iba a durar hasta hoy, ya 56. Pero después hay otros momentos que están vinculados con la etapa de Mauricio y en lo que fue el MIR. Porque nosotros nos olvidamos, en la época de Salvador Allende, así como se dijo acá, el MIR se inscribía dentro de lo que era la lucha armada, la vía armada inspirada en Fidel Castro, y por eso para nosotros como Juventud Comunista, estos eran unos aventureros, este señor era un aventurero, descarriado, y creían que el voluntarismo del Che Guevara y de Fidel Castro iba a conducir a Chile al futuro y hacer 1 o 1000 Vietnams en América Latina. Nosotros como éramos comunistas y teníamos una relación con Moscú fundamentalmente y con los países de la Europa del Este, que tenían una economía que mal en alguna forma subsistía, nosotros sabíamos una cosa muy clara como comunistas, que no sabía mi querido amigo que es el MIR, y se lo voy a pasar, siempre se lo digo. Nosotros sabíamos que la Unión Soviética, con el desgaste que tenía manteniendo a Cuba, no tenía dinero para financiar otra Cuba en América Latina. No había dinero ni disposición, que además le pasó a Allende, ustedes saben, yo lo relato también en el último tango Salvador Allende, cuando él va a Moscú a pedir ayuda, no es posible. Bueno, pero hay un momento en Cuba que la Juventud Comunista y el Partido Comunista deciden cambiar esto y deciden la vía armada. Para hacer la historia corta, deciden la vía armada y enviar a toda la gente joven, que sea voluntaria, y bajo una presión ideológica tremenda, a las Fuerzas Armadas cubanas, a la FARC, a los Camilitos, al Instituto Técnico Militar ITM. Y todos los que en un momento estuvieron dispuestos a ir, que eran la gran mayoría, van. Y yo estaba también dispuesto a ir, pero tenía ya mis dudas muy sobre todo esto. Y lo que me parecía más increíble era que chilenos, que tendrían la edad mía de ahora, o a lo mejor tenían 10 años menos, pensaran y convencieran a los jóvenes, nosotros teníamos 20, 22 años, 24, 25 años, de que era posible formar chilenos en el ejército cubano, trasladarlos clandestinamente a Chile, llevarles armas y enfrentarlos con el ejército chileno, derrotar al ejército chileno y tomar el poder e instaurar una democracia, porque se decía no socialismo, no, democracia popular. Y ustedes van a ser los futuros oficiales de ese ejército. Eso fue así, esa fue la historia real. Eso fue, y por eso que es doloroso, el proyecto que te ofrecían, político. Y una vez mi gran amigo Alberto Padilla, que murió en el exilio en Estados Unidos, en Alabama, me dice: los políticos tienen que ofrecerle a gente como tú, que tiene 22, 24 años, la vida, no la muerte. Los políticos que te van a guiar tienen que
estimularte a ser un gran profesional, a construir un país donde la gente se encuentra, pero la vida es lo central, el amor, ser libre, no puede ser la muerte, salir a matar. Y me dice, si tú te vas en esta historia, yo te voy a contar lo que te espera. Aquí en esta misma casa ha estado gente sentada en ese sillón y de América Latina, que también se fueron a batallas gloriosas, y ¿sabe dónde están ahora? Me dice, no, bueno, no sé, me dice, 3 metros bajo tierra. Me dice, si tienes la suerte que todo eso que te han dicho tus dirigentes políticos, llévala al triunfo del socialismo en Chile, vas a tener la suerte de que en algún momento, quizás, probablemente, en una escuela, en un campo ahí alejado de todo, a alguien se le ocurra decir, mire, aquí hay otro tipo que murió, pónganle a este círculo infantil Roberto Ampuero, se murió por allá combatiendo. A mí todo eso, viniendo de un poeta además que estaba reprimido, muy jodido, como tronado, como dicen los cubanos, me conmovió profundamente. Y esos fueron momentos para mí donde se fueron montando los puntos sin retorno, donde yo sabía, ya no es posible que yo me siga o me vuelva a abrazar con estos camaradas, compañeros, con los que hemos sufrido, compartido tantas historias y ciertos sueños, porque esto ya escapa de lo que yo puedo asumir y por lo cual yo me puedo responsabilizar. Y mi experiencia, además, yo odié mucho cuando era joven, y es una cosa muy rara, a gente de derecha por razones ideológicas, pero como yo estudié en un colegio alemán donde todos eran, en su gran mayoría, conservadores, tenía siempre esa contradicción que me limitaba en mi odio posible, porque eran rostro, eran mis compañeros de colegio, el Max, el Peter, el Jorge. Entonces había que odiarlos y como matarlos, pero no podía, porque al final, los tipos jugábamos la pichanga, habían tomado eso en mi casa. Entonces era muy doloroso, y eso yo creo, todas esas contradicciones, y tienen razón los comunistas, cuando dice, y Lenin lo dice, ojo con los pequeños burgueses, porque son los más dubitantes. A la hora de llegar a disparar en la cabeza del enemigo, tiemblan y se dan vuelta. Probablemente. La experiencia mía de haber estado en un mundo que no era obrero, campesino, sino que de sectores medios, en colegio privado, me hacía que no pudiera olvidar a aquellos que, por definición ideológica y por la concepción de la lucha de clases, debían ser mis enemigos. Era como impostura. Mauricio, a lo largo de tu conversación con Roberto varias veces, de forma casi recurrente, tú insistes en el nexo que hay entre el extremismo de izquierda y las nociones mesiánicas, ¿no? Milenaristas, incluso algunas, de la religión. Háblanos un poco de eso, porque a partir de ahí creo que podemos llegar al converso. Bueno, en lo que yo me embarqué, Héctor, cuando tenía 15, yo leí el Manifiesto Comunista a los 14 años. Es una fe, es una religión atea que te invita al sueño más poderoso que te pueden invitar, construir el paraíso en la tierra, y que tú seas un actor de la liberación de la humanidad definitiva, pasarla a un estadio que es el comunismo, donde todo lo que nos oprime se ha resuelto. Esa es la invitación que a mí me llevó a militar, en eso creí profundamente. Ese sueño tiene un problema muy grande. Cuando el fin es tan grandioso, cualquier medio es aceptable. ¿Cómo no vas a matar y a morir cuando estás liberando a la humanidad, cuando estás reinventando al ser humano? Piensen ustedes en ideas como el hombre nuevo o el mundo nuevo. O sea, es un sentimiento de ser un pequeño Dios que tiene en sus manos la posibilidad de hacernos de nuevo, cambiar nuestra naturaleza, convertirnos en seres totalmente distintos y superiores. Por eso que aquí hay un sentimiento que va mucho más allá del intelecto, de las ideas, que tiene que ver con una fe. Y esa fe es indudablemente religiosa, pero con este trasfondo ateo. Tiene toda una veta histórica muy larga, que está muy bien conocida. Lo que dice el mesianismo, la idea de, y que está planteada en la última parte de la Biblia,
la instauración del reino de Cristo en la tierra. Si ustedes leen el Apocalipsis, habrá un reino de 1000 años donde Cristo con los sabios, con los santos, reinará sobre la tierra. Esa vieja profecía, esa vieja expectativa del ser humano. Después de todo, si algo soñamos todos, y por eso muchos creen, es en que hay un momento donde salimos de nuestra condición terrenal, de todas las carencias de ella, para reencontrarnos con el Creador, para poder vivir un momento de plena felicidad sin ninguno de los males que tenemos. Yo siempre le digo a mis amigos, piensen después de todo en el cielo. ¿Ustedes creen que hay propiedad privada? ¿Creen que hay lo mío y lo tuyo? No, el cielo es una idea comunista. Todos nos fundimos en algo que es el bien. No, de verdad. Y esto es importante entenderlo porque el marxismo apela a un viejo sueño milenario, lo activa, lo moviliza y dice, no, aquí en la tierra podemos hacer esto. Y esa es una reflexión que hay también en el libro y en otras partes. Yo tenía un abuelo que era muy católico, que era como el opuesto de mi madre, son mis dos referentes. Y él cuando ve que yo me estoy izquierdizando, entrando a todo esto, me decía, hijo, no seas tan soberbio. Me quería decir, no creas que eres un pequeño Dios que puedes cambiar al ser humano, el mundo, todo esto. ¿Ah? Mi abuelo sabía muy bien de qué se trataba este tipo de pasión de cambiarlo todo. Yo lo entendía a él mucho después. En ese tiempo yo tenía 16, 17 años, pensaba que era un viejo reaccionario, listo, y que yo tenía toda la razón. Hasta que un día, aquí en Santiago, me encuentro con la Biblia metida en uno de estos cajones de hotel, y lo abro, yo en general leo la Biblia bastante, y me encuentro con esa frase decisiva de la Biblia, cuando Jesús responde a la pregunta, ¿dónde está tu reino? Y dice, mi reino no es de este mundo. Con lo cual nos dice algo muy importante. Está bien, creamos en algo si queremos, si tenemos esa fe, pero en este mundo no podemos instaurar esa realidad. Es imposible. Somos como somos imperfectos. Tenemos que trabajar con un material humano, con nosotros mismos, y respetarnos. La idea del hombre nuevo es profundamente genocida en realidad. Y por eso es que invita a la represión de nosotros. Porque ¿quién de nosotros le llega al tobillo del hombre nuevo? ¿Qué alemán le llegaba al tobillo del ario perfecto? Y a nombre de esos ideales, un día te meten en la cárcel, te reeducan o te eliminan, porque estás muy lejos de los ideales. Ese es el mundo en el que yo me muevo, y de ese mundo yo me alejo, y por eso que cuando Roberto me propone el título Diálogo de Conversos, yo digo, está bien, porque yo vengo de una profunda fe. De esa matriz, claro. Claro. Bueno, con Roberto y con Mauricio podríamos seguir conversando mucho rato más. Podríamos hacer otro libro incluso, ¿no es cierto? Pero creo que ha llegado el momento de que ustedes cumplan el ritual de todo lanzamiento, que es firmar libros. Y no me queda sino agradecerles esta conversación y agradecer a todos ustedes por la atención que nos han dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te pasaste, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Es impactante esto. Bueno, estamos prontos a terminar. Yo quería agradecer nuevamente a Mauricio, Roberto y Héctor. Esto ha sido, como yo anuncié, impactante. Tal vez lo más sorprendente o lo más impactante de la historia, el denominador común, hay muchos, pero el de fondo es lo que Mauricio llama la desventura de la bondad extrema, que es este motor que mueve a muchos revolucionarios, que terminan en genocidios, que terminan en tiranías, como ustedes mismos describían, y que no es otra muchas veces que la intención de hacer el bien. Si eso es lo que es más sorprendente de todo esto. La Hannah Arendt, una filósofa tal vez la más relevante del siglo XX, filósofa política, dijo alguna vez que era realmente sorprendente el totalitarismo, era el sincero altruismo de sus partidarios, una frase que tú citas mucho, Mauricio. Yo quisiera dejarlos con esa reflexión y les pido por última vez un muy fuerte aplauso para nuestros invitados que estuvieron hoy aquí.